Vamos a calcular ahora el voltaje que nos proporciona la cuarta fuente. En este caso voy a considerar como cuarta fuente la fuente de 196 de 0. Quiere decir que todas las demás fuentes se deben de igualar a 0. Esta fuente que es de voltaje se sustituye por un cortocircuito al igualar a 0. Esta fuente de corriente al igualar a 0 se sustituye por un circuito abierto. Esta fuente de corriente al igualar a 0 se sustituye por un circuito abierto. Y esta fuente de voltaje al igualar a 0 se sustituye por un cortocircuito. Podemos ver que tenemos una rama formada por 5 impedancias que están en serie y otra rama que está formada por 2 impedancias que están en serie. Esta rama con esta rama están en paralelo y todos estos elementos están en serie. Como tengo una fuente de voltaje, me conviene que todos los elementos me queden en serie. Entonces, se van a reducir las ramas de impedancias que están en paralelo para tener un circuito serie, y ya se mencionó que esta rama y esta rama están en paralelo. Entonces, haciendo la suma de los elementos que están en serie para esta rama, nos va a quedar que la impedancia equivalente va a ser igual al producto entre la suma por tener solo dos ramas de impedancias en paralelo, o se podría aplicar el inverso de la suma de los inversos. Pero para este caso es más práctico usar, por tener solo dos ramas de impedancias, el producto entre la suma. La suma de las impedancias que están en serie, que está aquí, nos va a dar 10 más 20i. Estas dos impedancias nos van a quedar por 10 menos 20i. Eso en el numerador, y el denominador en la suma, que sería 10 más 20i más 10 menos 20i. Haciendo operaciones nos queda 25 ohms. Vamos a escribir el nuevo circuito, porque recuerden que estas dos ramas que se tenían aquí ya están reducidas y va a ser un elemento, al cual llamamos Z equivalente. Tenemos la fuente de voltaje y los demás elementos quedan en serie. Ahora sí ya tenemos un circuito serie. ¿Y cuál fue la finalidad de reducir mis elementos para tener un circuito serie? Como se tiene una fuente de voltaje, se puede aplicar un divisor de voltaje. Detalle: aunque yo voy a aplicar divisor de voltaje, el voltaje que voy a calcular depende de la dirección de la corriente de la fuente. Es por ello que escribo la dirección que me proporciona la corriente de la fuente. Recuerden que siempre vamos a usar el sentido convencional, que es de más a menos. Entonces empiezo en más y debo de llegar al menos de la fuente. Y ahora me enfoco en el voltaje que voy a calcular, que es entre los puntos A y B, y que es en el inductor de 40i. La caída de tensión la queremos de A hacia B, pero en este caso la corriente que me proporciona la fuente va de B hacia A. Entonces, como la caída de tensión va hacia abajo y la corriente de la fuente va hacia arriba, llevan direcciones contrarias, el voltaje que vamos a calcular, independientemente del método que fuera, que aquí va a ser divisor de voltaje, va a ser negativo. Por eso estamos escribiendo un menos. Y ahora vamos a aplicar el divisor de voltaje, que ya lo he mencionado. Todo divisor, independientemente si es de corriente o de voltaje, es una división. Siempre en el numerador va la fuente de excitación, que en este caso es una fuente de voltaje, vale 190. Lo escribimos en el numerador. Y el enunciado me dice, del divisor de voltaje cuando son impedancias, que la fuente de excitación por el elemento o los elementos donde deseo conocer el voltaje, en este caso es uno solo, es 40i, entonces es 190 por 40i en el numerador. Y el denominador me dice que sobre la impedancia total del circuito. En este caso tengo 1, 2, 3, 4, 5 elementos que son impedancias. Para obtener la total tengo que sumarlos. Y tengo que Z equivalente más la suma de estos elementos, que me da 5 más 30i, va a ser igual a menos en una división en la cual el numerador es 190 por 40i sobre 30 más 30i. Realizando operaciones nos queda que el voltaje entre los puntos A y B que nos proporciona la cuarta fuente de este circuito va a ser igual a menos 126.66667 menos 126.66667, y además sus unidades son volts. Nos faltaría la última fuente para este circuito y ya podemos sumar para obtener el resultado.